me gusta iniciar con un poquito de antecedentes de historia del por qué se utilizan en la actualidad los sistemas eléctricos aislados. Lo que fue en los años 20, 30, en estas décadas teníamos una grave problemática. ¿Y cuál era esta problemática? Que el número de incendios y explosiones en quirófanos creció a niveles muy alarmantes. ¿Y por qué se dio este problema? ¿Por qué se daba este inconveniente en estas áreas? Pues bueno, a partir de estas épocas ya se utilizaban los equipos eléctricos, electrónicos, en lo que son unas áreas de atención crítica, en los quirófanos. Entonces sabemos que se utilizan gases anestésicos, o se utilizaban sobre todo en estas épocas gases anestésicos muy peligrosos, muy inflamables. Entonces, con la electricidad convencional, o sea, con utilizarlo simplemente los equipos electrónicos, eléctricos, junto con cualquier gas peligroso, pues provocaba estos incendios y explosiones. Pero el mayor problema era la electricidad estática. ¿Por qué? Porque la electricidad estática pues se puede generar con la simple fricción del caminar, la diferencia de potencial de un objeto a otro. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tocado algún objeto, alguna parte metálica y sentimos ese llamado que nosotros, mal llamado, le decimos toque, ¿no? Chispazo, me diste toques. Cuando tocamos una persona, algún objeto y sentimos esa pequeña descarga, pues es una diferencia de potencial con ese objeto, con esa persona, con lo que nosotros estamos tocando, que genera esa pequeña electricidad. Entonces, al generarse esta pequeña electricidad, ese pequeño chispazo, junto con los gases anestésicos que se tenían en estas épocas, en estas décadas, pues eran cuestiones muy peligrosas. Estamos hablando que en plena intervención quirúrgica, pues sucedía este problema. La persona estaba en operación, estaba con los gases anestésicos y de repente sucedía una explosión o un incendio. Entonces estábamos hablando de cosas horribles que sucedían en los quirófanos. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró o cuál solución se implementó para eliminar esta problemática? Bueno, sobre todo voy a hablar un poquito en lo que es nuestro país vecino, Estados Unidos, que pues empezaron a crear estándares y cuestiones las cuales para eliminar este problema de la electricidad estática y lo que eran los problemas de incendios y explosiones. Vamos a ver cómo se trasladó a nuestro país, pero lo que fue en los años 40 y 50, en Estados Unidos existe la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, la NFPA en Estados Unidos. En los años 40 crean el primer estándar de seguridad eléctrica en salas de operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de los años 40 se empieza a regularizar estas áreas para evitar esa problemática, para evitar los problemas de lo que fueron los incendios y explosiones. Entonces, ya más adelante, en lo que fueron los 50s y 60s, en Estados Unidos tienen el Código Eléctrico Nacional, llamado NEC, el cual se estableció en los años 60s como uso obligatorio los sistemas eléctricos aislados sin conexión a tierra. Este es el sistema que ellos implementaron de protección o para estar monitoreando y a la vez estar protegiendo las áreas críticas de un hospital, de un incendio, de una explosión. Entonces, también con el paso de las décadas, los gases anestésicos, fueron cambiando. En la actualidad, los gases anestésicos ya no es lo que son en los años 40, 50, 60, hacia atrás, en estas décadas. Ya en la actualidad se ha tratado de eliminar lo que son peligros de este tipo, de que con estos gases anestésicos se produciera un incendio o una explosión. Entonces ya la mezcla de gases anestésicos en la actualidad ya no es tan inflamable como lo fue en estas épocas. Entonces el problema se fue suprimiendo, se fue eliminando con el uso de los sistemas eléctricos aislados. También se ayudó mucho en esto. Entonces, con el paso de las décadas, ya sobre todo en los 80s y 70s, se demostró algo, no algo que no existiera, pero se demostró algo, y algo muy importante, que pequeñas descargas eléctricas, y estamos hablando en cuestiones de muy poquita corriente, en cuestiones de miliamperes, en cuestiones hasta de microamperes, podían ocasionar hasta la muerte de un paciente. Entonces, esto reforzó más el uso de los sistemas eléctricos aislados en áreas de tensión crítica. ¿Para qué? Para evitar en dos contextos peligros en áreas críticas de un hospital, tanto pequeñas descargas que pudieran ocasionar la muerte de un paciente como lo que son incendios y explosiones. Entonces, esto es por lo cual se utiliza el sistema eléctrico aislado. Ya en la actualidad, lo que es 2021, 2020 en la actualidad, la integración de las tecnologías de monitoreo y solución de fallas nos llevó a dar un paso muy importante, a integrar las tecnologías 4.0 en áreas de atención críticas de un hospital. Las tecnologías no dejan de evolucionar, no dejamos de dar saltos en las tecnologías. Entonces los sistemas eléctricos aislados no se podían quedar atrás.
Entonces, a partir del 2020, 2021 y en la actualidad, estamos ya implementando las tecnologías 4.0 en lo que son las áreas críticas de un hospital, a los tableros, al sistema eléctrico aislado en general. Lo vamos a ver un poquito más adelante aquí en la charla que les traemos el día de hoy. Estas tecnologías y cómo nos vienen a ayudar en las áreas de atención crítica.